Bueno, don Javier Font es el presidente de la Federación de Asociaciones con personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid. Don Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. En principio, vamos a ir por partes, pero en principio, bueno, es una noticia positiva, eso es indudable, ¿no? Sí, efectivamente es una noticia positiva, pero de alguna manera es una circunstancia que el colectivo de personas con discapacidad física, en este caso el que padece algún tipo de movilidad reducida, viene reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Solventar esta situación. Claro, porque ustedes decían ayer, esto no se resuelve de esta forma y de esta manera. Hay mucha gente trabajando muchos años, hay problemas mucho más amplios pues que la silla motorizada de el Langui, y lo que temen ustedes es que se esté gobernando un poco a golpe de telediario y que no se vaya al fondo del asunto. Sí, la verdad es que lamentamos que efectivamente las soluciones vengan a través de golpes de noticias que hacen eco afortunadamente en los medios de comunicación, a lo cual hemos de agradecer, pero esto creemos que es una cuestión mucho más seria que llevar a cabo una reunión con una persona que es una artista que se le conoce, a la cual le agradecemos lo que ha hecho, pero debemos decir que hay muchos languis todos los días que hacen lo que esta persona ha llevado a cabo. Afortunadamente, pues es más que evidente que la repercusión que ha tenido es mucho más efectiva, y lo cual, insisto, agradecemos que la que muchas veces hacen unas cuantas personas que también viven situaciones como por ejemplo que la rampa no se abra porque hay un mantenimiento defectuoso o porque hay situaciones complicadas para poder a veces desplegar la rampa y el autobús no hace lo propio para poder ayudar a las personas. En definitiva, de alguna manera, lo que venimos a decir es que la modificación del reglamento es mucho más serio que todo esto, porque estamos hablando no de sillas de ruedas eléctricas, que estas suben, sino de otro tipo de ayudas técnicas como son las scooter. En este caso tiene una plataforma de suelo de 1,40 centímetros de ancho, y muchas de las rampas de esos autobuses son mucho más estrechas, con lo cual lo que le está prometiendo el consejero al Langui es a una actuación años luz, porque tenemos que estar pensando que los autobuses se renuevan cada 10 años aproximadamente, y si han entrado en flota ya algunos de estos que son nuevos, pues la verdad estaríamos hablando de una noticia que a lo mejor ya cuando esto se produzca, si es que se produce, porque no hay ningún compromiso firmado de que esto vaya a ser así, pues en definitiva, pues a lo mejor él ya no esté ni siquiera como consejero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos vehículos están, digamos, diseñados con normas que propician seguridad, no solamente para el pasajero que va en silla de ruedas, sino también para el resto de las personas que conviven en estos entornos en el momento del viaje. Y en un momento determinado, pues evidentemente esto no es tan fácil como modificar una estructura, el diseño es algo mucho más complejo que todo esto. Es decir, esto requeriría, esto no se resuelve en una semana, requeriría una reforma absoluta de toda la flota de autobuses para que esas plataformas sean seguras, aguanten el peso de según pues que sillas que tienen más o menos peso, ¿no? Esto es así, ¿no? Sí, efectivamente. Lo único que últimamente, bueno, pues el Consorcio Regional de Transporte, en esa política de hechos consumados, está propiciando más que soluciones a los viajeros en silla de ruedas, pues conflictos. Estamos viendo como, por ejemplo, no se ha regulado y sin embargo se permite la convivencia del espacio para personas con movilidad reducida y carritos de los bebés. Lo que estamos diciendo es que esto se regule por múltiples cuestiones, por seguridad de todos los pasajeros, y cuando más si hablamos de niños pequeños que van en unos carritos que tienen que contemplar las máximas medidas de seguridad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, cómo se están colocando cargadores de teléfono móvil en los autobuses, y justo se tiene que colocar todo esto donde las personas con movilidad reducida necesitan un espacio de maniobra para poder moverse con tranquilidad. Y es un suma y sigue de circunstancias que al final el consorcio está generando serios conflictos entre los ciudadanos que tienen que ver de qué manera pueden viajar sin tener que entrar en conflicto unos con otros, y por el contrario lo que está dejando es que esto al final se resuelva sin ninguna regulación y sin un requerimiento oficial, que al final es un problema para todos, ¿no? Claro, al final queda muy bien, lo que usted viene a decir es esto de colocar un cargador de móvil en un autobús, queda fenomenal y se hace una inauguración estupenda, claro, pero nadie piensa que está puesto justo en el lugar donde ustedes deberían ir en condiciones y además no solo confortables, sino sobre todo seguras, sí, ¿verdad? Bueno, dígame una cosa, esto respecto al transporte. Ustedes han quejado de que la crisis ha dejado en el camino
¿no? Determinadas estructuras en las administraciones que se ocupaban en detalle, de forma muy concreta, ¿no? y con conocimiento de causa de su problemática, ¿no? Y que digamos que se ha ido reduciendo la estructura administrativa y se ha puesto incluso a gente al frente de estas circunstancias que afectan, en su caso, al transporte, también a la vivienda, etcétera, pero que a lo mejor no son suficientemente capacitadas, ¿no? para entender el problema, pese a la buena voluntad que, por ejemplo, usted al consejero no se la quita, ¿no? Después de lo de ayer. Sí, bueno, efectivamente yo conozco al consejero y es una persona muy sensible, pero de alguna manera yo creo que desconoce o alguien le está contando cosas que no son tan reales como lo son, ¿no? De alguna manera, para que haga la gente, se haga la gente una composición del lugar, en el año 93 se crea la Ley de Eliminación de Barreras y 14 años después, que ya es bastante tiempo, yo creo que más bien es culpa nuestra por haber tenido tanta paciencia, se crea el reglamento, se aprueba el reglamento para lo que es el desarrollo de la normativa en la Comunidad de Madrid. Desde ese año hasta el día de hoy, más de 400 denuncias se han tramitado, muchas de ellas a través de nuestra oficina de denuncias de accesibilidad y ayudas técnicas, y ni una sola, absolutamente ni una sola, se ha resuelto con sanción. De alguna manera, además, es que es curioso cuando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Móstoles reconoce, y es más, nos llamaron a mí personalmente para comunicarlos que iba a ser sancionado pues quien hiciera el hospital porque tiene serios problemas de barreras, y a día de hoy absolutamente se ha hecho nada, con lo cual no entendemos muy bien para qué vale la Dirección General de la Vivienda, que tiene competencias en esta materia, si de alguna manera no se hace absolutamente nada al respecto. Lo que pretendemos es que desde luego esto se subsane cuanto antes, que con la misma celeridad que el consejero ha visto al Langui, pues resuelva esto también, y además yo creo que es mucho más viable resolver la modificación de la normativa para que no haya ningún problema en cuanto a que, por ejemplo, fíjese usted lo que es la incongruencia que se abre un expediente sancionador y desde esta Dirección General, quien tiene competencias para ello, cuando ya saben que va a ser sancionado, que puede ser sancionado este hospital, resulta que nos vuelven a consultar si queremos seguir con el expediente o queremos olvidarnos de la situación. Y luego además lo que no es normal es que estas personas o cualquiera que infrinja la ley pues reponga la situación y luego no se les sancione. Mire usted, esto no ocurre ni tan siquiera como pasa por ejemplo en Hacienda. Cuando uno defrauda Hacienda pues se le pilla, y además de cumplir con la pena que le caiga pues incluso pues tiene que ser multado. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, ¿está usted diciendo que el superpremiado Hospital de Móstoles no es accesible? Tiene barreras, tiene deficiencias en cuanto a materia de accesibilidad. ¿Y que han sido denunciadas y no se ha resuelto? Y hay un expediente abierto por parte del Ayuntamiento. Sí, el Ayuntamiento de Móstoles tiene un expediente abierto ya para sancionar y a día de hoy eso no se ha producido. Bueno, pues queríamos tener su testimonio más allá del Langui, que ha hecho una labor estupenda y ustedes se la agradecen, y el problema del Langui en concreto y de su silla motorizada habrá sido resuelto probablemente, pero hay muchas... ¿De cuánta gente estamos hablando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de don Javier? Bueno, solo hay que pensar que hay cerca de 400.000 personas con algún tipo de discapacidad y que el 60% de la población de personas con discapacidad tiene algún tipo de discapacidad física. Calculemos que el 40% o el 35% puede tener serios problemas y que al final se beneficien de este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros dando un poco la otra visión de esto que a veces, incluso para los propios periodistas, nos queda simplemente en el conocidísimo y famosísimo Langui, bueno, pues resolviendo, haciendo esto y teniendo su efecto beneficioso, pero bueno, al fondo hay muchas más cosas que hacer, que es lo que usted nos ha dejado claro. Gracias, don Javier, muy buenos días. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Gracias, muy buenos días. Bueno, ¿qué os parece esto? Decíamos antes, bueno, pues el ayuntamiento, contentar a unos, y esto, de repente el Langui viene y montamos una reunión y parece que la semana que viene va a estar resuelto. Hombre, nos dice don Javier, que lleva muchos años y que representa además a esa federación de asociaciones de personas con discapacidad, que esto no se resuelve en una semana, que es que hay que cambiar todos los autobuses, para que no vamos a engañar. Esta es y la vivienda y el hospital de Móstoles...
La importancia del ruido mediático, ¿no? De cómo, si ahora solo estuviéramos nosotros en la mesa y no hubiéramos tenido el testimonio de alguien que habla en nombre de 400.000 discapacitados en la Comunidad de Madrid, pues estaríamos seguramente estableciendo nuestras propias teorías, montando, pero sin embargo llega él y lo desmonta simplemente con dos frases. Primero dice gracias, es decir, el ejemplo mediático de Langui es comparable esta semana con el de consejero Royal, Alejandro lo conozco Sanz. Y tiene una magnífica voluntad y es una persona muy sensible y tal. Pedro Royal sabe perfectamente lo que hace y la comunidad además actúa deprisa, tan deprisa que lo que dice es, oye, hágase y ejecútese lo antes posible, pero luego hay quien viene y pone los pies en la tierra y dice, vale, ¿y qué pasa a partir de mañana? Es decir, a partir del momento en el que esas sillas siguen queriendo acceder a los autobuses. Y dice algo fundamental y además que es que se cae por su propio peso, es que las concesiones de autobuses, por ejemplo, y de renovación de las flotas de autobuses se producen en una comunidad como la nuestra cada 10, cada 15, cada 20 años. Es decir, él ha dicho años luz. Claro. Porque para quien tiene el problema, y termino, para quien tiene el problema, esos años se miden precisamente en esa distancia, en años luz. Por eso yo no termino de comprender qué ocurrirá dentro de una semana, o sea, qué es lo que ha cambiado o lo que va a cambiar dentro de una semana para que el Langui y los otros 400.000 discapacitados puedan subir al autobús, porque si vemos la silla que tiene el Langui motorizada, te das cuenta que no cabe en ese autobús, que es imposible que puedas subir con esa silla a esos autobuses. Bueno, estas cosas que además luego se organiza y vamos y tal, acto de inauguración de los nuevos cargadores en los autobuses, ¿no? Y nos está diciendo, hombre, es que los han colocado en nuestra zona, precisamente. Yo no es que no puedo girar con la silla. Claro, eso es una... ¿no? Bueno, pues ojalá, pues además pues, se vaya gobernando sin golpe de... Y otra reivindicación de esta federación, que es que están pendientes 20.000 comunidades de vecinos de la Comunidad de Madrid de las ayudas para la adaptabilidad en las viviendas, de los ascensores. Unas ayudas que al final el gobierno regional de Ignacio González no les dio y que han vuelto a reclamar a Cristina Cifuentes, y Cristina Cifuentes les ha dicho que no hay dinero para ayudar a las comunidades de vecinos, a los bloques que están pendientes de esas ayudas, subvenciones para instalación de ascensores. La piel de toda esta gente que al final su día a día, cada minuto de su día a día, según pues los tipos que haya de discapacidad, etcétera, pues puede ser un verdadero infierno. ¿Para qué nos vamos a engañar? Simplemente algo tan sencillo para cualquiera de nosotros como subir o bajar de tu casa, ¿no? Y acceder a la calle, ¿no? Y lo que nos ha contado del hospital de Móstoles, tan reconocidísimo, que es un magnífico hospital, eso es indudable, pero que tenga denuncias de falta de accesibilidad es muy llamativo.